ya que sos tan vivo, Mapei, ¿por qué no me hablas de los gestores del 11-11? Sí. Y vos pusiste el futuro de Guantánamo. ¿Se llama futuro Guantánamo? Vamos a ver qué pasa por ¿Vas a eso. Guantánamo? ¿Ese es tu futuro o ya está? No, Y- es un eterno presente. Esa va a ser un poco la discusión, porque 20 años más tarde del atentado que marcó un antes y un después en el mundo, un total de 5 personas todavía enfrentan cargos en el Tribunal Militar de los Estados Unidos en la bahía de Guantánamo por ayudar a los 19 hombres que Claro. secuestraron aviones y, como ya sabemos, los estrellaron contra el World Trade Center, el Pentágono y un campo en Pensilvania, uno de los aviones que no llegó a destino. Los cargos que conllevan la pena de muerte incluyen conspiración, asesinato en violación de las leyes de la guerra, terrorismo, estando los 5 acusados en total de Vas a dirigir... pedir, por favor, que te mate. Ya lo deben, creo haber pedido, de dirigir o entrenar a los secuestradores, así como de ayudarlos dándoles plata o asistencia para viajar. Y si bien hablamos de algo que sigue pendiente de juicio, todos los acusados fueron capturados entre 2002 y 2003, primeros recluidos en una red penitenciaria secreta de la CIA, me imagino que ahí tampoco la habrán pasado tan bien, y luego trasladados a donde están desde el año 2006 a la fecha, como estamos viendo en imágenes, la prisión de Guantánamo en la isla y República de Cuba. ¿Por qué esta noticia ahora? Bueno, porque los fiscales iniciaron conversaciones con los abogados de Khalid Sheikh Mohammed, el autor intelectual de los ataques del 11 de septiembre, así como con sus 4 coacusados, para negociar un posible acuerdo de culpabilidad. Admitir esto lo que eliminaría es la posibilidad de ejecutar la pena de muerte que, si alguna vez llega a arrancar el juicio, les cabería a los 5 imputados. Que ¿sí? no quieren, ¿no? Yo creo que los quieren dejar vivos y demostrarle que... O sea, matarlo sería terminar con el problema, la charla, la discusión. El seguimiento del caso tiene pero una cantidad de pestañas y de recursos y de denuncias de violaciones a los derechos humanos que hace que el proyecto no avance, y los familiares de las víctimas están muy divididos. Están los que quieren la ejecución de la pena de muerte y los que quieren de alguna manera cerrar la etapa ahora porque saben lo que suele pasar con los casos de pena de muerte en los Estados Unidos, que es que se dilatan mucho en el tiempo. Y lo importante de esto en el contexto de una nueva administración es que las declaraciones de culpabilidad a cambio de cadenas perpetuas podrían poner fin a esto, ¿no? Al sentido de existencia de este tribunal de guerra que fue establecido por el gobierno de Bush hijo y que tiene un historial de torturas y violaciones a los derechos humanos bastante preocupante. O sea que, si bien, como estamos viendo, los tiempos de la justicia en este caso no son muy diferentes a otros, las declaraciones de culpabilidad podrían obligar a la administración de Biden a retomar el plan de eventualmente cerrar el centro de detención, algo que lo había declarado cuando asumió funciones tanto Hace él... mucho, ¿no? Como que viene diciendo esto. Y sí, y no solo él, sino que también lo había dicho durante sus 8 años Barack Obama, Chamullero. de quien Joe Biden fue vicepresidente en sus 2 mandatos. Y este hecho pone en agenda si tras más de 20 años la cárcel ideada para los detenidos tras el atentado del 11 de septiembre, que ha pasado por un total de 4 administraciones, va a tener o no en Biden su cierre. Solo para contextualizar, el penal de Guantánamo se concibió en enero de 2002 para evitar que los llamados combatientes enemigos, esa fue la categoría, capturados en la guerra contra el terrorismo de la administración Bush, pudieran usar en su juicio las leyes de los Estados Unidos. O sea, la Casa Blanca tenía un argumento deficitario pero legal al fin para decir esta cosa de que al situar un penal en la isla caribeña no podían estar bajo el amparo de la Convención de Ginebra, a la cual sí los Estados Unidos está adscripta, que entre otras cosas... lo que quieras. Claro, o sea, protege a los prisioneros de guerra, no garantiza aplicar la garantía del habeas corpus, que es este derecho de que a vos te condenen en un tiempo específicos, y estos prisioneros quedaron fuera del mundo, básicamente fuera de la jurisdicción norteamericana en este sentido. Y de esta manera Guantánamo creó un sistema policial y penal sin garantías. Es el free shop de los derechos, básicamente. Exactamente. ¿No? Este video me gustó mucho, desactualizado, y lo que te muestra es los pies, los brazos y el cuerpo de todas las personas, salvo en este caso el director, del director, sí, exactamente. Y si la pregunta es, que también es interesante, ¿por qué Estados Unidos tiene una cárcel en Cuba y cuánto le sale? Podemos decir que la historia comienza con una Casa Blanca bastante dividida sobre las posturas a favor y en contra de la esclavitud, donde una de sus muchas peleas era por la colonia española de Cuba. En el año 1903 Estados Unidos interviene en la guerra de Cuba contra España para lograr su primera, vamos a decir, independencia en 1898, pero el respaldo de Estados Unidos a Cuba no fue para nada gratuito, porque en la primera constitución Washington forzó a incorporar
la denominada Enmienda Platt, por la cual la isla quedaba obligada a cederle parte de sus territorios a el vecino del norte. Y en febrero del año 1903, los presidentes de ambos países, Tomás Estrada Palma y Theodore Roosevelt, firmaron un acuerdo por el cual Cuba le cedía a Estados Unidos, por el tiempo necesario y para los propósitos de estación naval y carbonera, 2 territorios, el de Guantánamo y Bahía Honda. Este último, Bahía Honda, nunca se hizo efectivo, pero en el acuerdo en cuestión se reconocía la soberanía de Cuba, pero que el territorio queda totalmente bajo jurisdicción y control de los Estados Unidos, como viene siendo Cuando hasta tenés el una día. buena inmobiliaria, qué bien que te hace el negocio, ¿no? Te La deja- verdad que cuando tenés alguien... Una gran inmobiliaria en este caso, porque ¿cuánto sale el alquiler de Guantánamo de los Estados Unidos a Cuba? Bueno, la módica suma de $4.085 al año, que Estados Unidos le remite un cheque todos los años al gobierno cubano, en una práctica que parece chiste, pero que todos los años el gobierno de Estados Unidos le envía un cheque físico a la República de Cuba, según la última actualización de precios que se hizo nada más allá por 1973. El ajuste inflacionario posiblemente no tenga mucho que hacer, pero quizás un nuevo enfoque sobre los autores intelectuales del atentado del 11 de septiembre permita o no resignificar el centro de tensión que Estados Unidos tiene nada más y nada menos que en la República de Cuba.